¿Qué sucede cuando un juez que ha pasado décadas sentenciando injustamente a acusados negros se enfrenta de repente a la verdad? Gracias a una abogada de 19 años a quien él creía solo otra adolescente imprudente. ¿Qué secretos se esconden en su sala de audiencias y hasta dónde llega la corrupción? Cuando la justicia contraataca, ¿quién tiene realmente el poder? Mira hasta el final para ver cómo todo da un giro inesperado. No olvides darle like, suscribirte y apoyar nuestro canal para más historias impactantes. El tribunal zumbaba con expectación, un murmullo bajo de voces apenas contenido por las pesadas paredes de roble. El aire estaba cargado, no solo de tensión, sino de algo más insidioso, la expectativa. La expectativa de que el caso de hoy, como tantos otros antes, seguiría el mismo guión predecible. El juez Guillermo Salazar se alzaba imponente sobre la sala, sentado en su estrado como un rey contemplando su reino. Su reputación lo precedía. 30 años en el cargo habían consolidado su autoridad inquebrantable, y su larga historia de fallos sesgados contra acusados negros era un secreto a voces. Sin embargo, como siempre, nadie hacía nada al respecto. En el centro de los procedimientos de hoy estaba Lucía Navarro. 19 años, negra, delgada, pero con una postura que hablaba de una resiliencia silenciosa. Vestía una blusa azul sencilla y pantalones negros, ropa que no gritaba rebeldía, pero tampoco sumisión. Sus rizos estaban recogidos con pulcritud, dejando al descubierto unos ojos agudos y atentos que lo captaban todo, sin perderse nada. Estaba de pie detrás de la mesa de la defensa, con las manos ligeramente entrelazadas frente a ella, sin moverse nerviosamente. Sin entrar en pánico. Solo, esperando. Frente a ella, el fiscal, Javier Morales, apenas levantó la vista de sus notas mientras recitaba mecánicamente los cargos. La acusada, Lucía Navarro, está imputada por obstrucción a la labor policial, resistencia al arresto y conducta desordenada. Se negó a cumplir una orden legítima de un agente en la noche del. Su voz seguía monótona, sin urgencia alguna, como si estuviera leyendo una lista de compras en lugar de anunciar el destino de una joven. Desde el fondo de la sala, algunos espectadores soltaron risitas, murmurando entre ellos. No era difícil entender por qué. Este no era un caso que acapararía titulares. Solo era otra adolescente negra enfrentándose a la furia del sistema. Otra condena rutinaria a punto de suceder. O al menos, eso pensaban. El juez Salazar dejó escapar un suspiro aburrido, ajustándose las gafas antes de dirigir su primera mirada real a Lucía. Sus labios finos se curvaron ligeramente, su expresión era de un desprecio apenas disimulado. Señorita Navarro, dijo arrastrando las palabras, alargando su nombre como si pronunciarlo fuera una pérdida de tiempo. Déjeme adivinar, ¿va a decirme que todo esto es un gran malentendido? Lucía no dijo nada. Salazar sonrió con sorna. Había visto esto 1000 veces antes. Algún joven, generalmente negro, generalmente del lado equivocado de la ciudad, de pie frente a él, defendiendo su caso. Siempre era lo mismo. Siempre. Dígame, señorita Navarro, continuó Salazar, inclinándose ligeramente hacia adelante, ¿en qué momento decidió que escuchar a un policía no valía su tiempo? Porque debo decirle que parece haber hecho de ignorar a la autoridad un hábito. Más risitas del público, una sonrisa burlona de uno de los agentes cerca de la puerta, el mismo que la había arrestado. Lucía permaneció inmóvil. Salazar soltó un suspiro teatral, sacudiendo la cabeza. Sabe, veo a muchos jóvenes pasar por este tribunal, reflexionó. ¿Y sabe qué tienen todos en común? Una larga pausa, como si le diera tiempo para responder. Ella no lo hizo. Desperdician su potencial, concluyó, tomando decisiones estúpidas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y deliberadas. Lucía no se inmutó, pero lo sintió, el peso de la expectativa presionándola. Este era el momento en que se suponía que debía bajar la mirada, disculparse, parecer arrepentida. Este era el momento en que debía cumplir su papel. La acusada negra arrepentida ante el poderoso juez blanco, suplicando clemencia. En cambio, parpadeó, y luego, sonrió, una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Pero Salazar la notó, y por primera vez esa mañana, su sonrisa vaciló. Las risitas cesaron, los murmullos se desvanecieron, incluso el fiscal, aún hojeando perezosamente sus archivos, se detuvo por un instante. Porque esto no era lo habitual. Lucía no estaba discutiendo, no estaba suplicando, ni siquiera estaba nerviosa, estaba esperando algo que ninguno de ellos podía prever. Salazar se enderezó en su silla, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Hay algo gracioso, señorita Navarro?, preguntó, su voz ya no tan casual. Lucía habló por fin. No, señoría. Su voz era clara, firme, sin titubeos. Y de alguna manera, esa simple frase, esas 3 palabras, tenía más poder que cualquier discurso de defensa que él hubiera escuchado jamás. Los dedos de Salazar se apretaron alrededor de su mazo.
No estaba seguro de por qué, pero de repente, esto ya no parecía un caso más. Entonces le sugiero que lo tome en serio, espetó, el habitual tono divertido ahora reemplazado por algo más cortante, más frío. Porque le aseguro que yo sí lo hago. Pero Lucía seguía sin inmutarse. Y eso, más que nada, lo desconcertó. Por supuesto, señoría, respondió ella, aún con ese mismo tono mesurado. Lo tomo muy en serio. Dejó que sus palabras flotaran en el aire, lo suficiente para que él lo notara. Luego, lentamente, alcanzó su bolso. Desde la esquina de la sala, los agentes cerca de la puerta se tensaron ligeramente, sus manos acercándose a sus cinturones. Los ojos de Salazar siguieron sus movimientos con cuidado, su mandíbula apretándose. Señorita Navarro, si piensa que, pero Lucía no estaba buscando un arma. No estaba sacando su teléfono. Estaba buscando algo completamente diferente. Algo que, en solo unos momentos, pondría todo este juicio patas arriba. En el momento en que el juez Guillermo Salazar pronunció las palabras, ¿cómo se declara?, todo el tribunal esperaba que se desarrollara el guión habitual. Se suponía que Lucía Navarro bajaría la cabeza, murmuraría una declaración de culpabilidad y esperaría clemencia de un hombre que nunca la había mostrado a nadie como ella. Pero no lo hizo. En cambio, alcanzó su bolso. Una ola de inquietud recorrió la sala. Los agentes junto a la puerta se tensaron, sus manos deslizándose sutilmente hacia sus cinturones. Los ojos de Salazar se entrecerraron, sus dedos apretando el mazo. Señorita Navarro, le aconsejo encarecidamente que no tome decisiones precipitadas, advirtió, su voz teñida de impaciencia. Lucía no lo miró. Con un movimiento tranquilo y deliberado, sacó un estuche de cuero azul oscuro y lo colocó sobre la mesa de la defensa. Por un segundo, nadie reaccionó. Luego, con los mismos movimientos mesurados, abrió el estuche. Dentro, brillando bajo las duras luces fluorescentes del tribunal, había una tarjeta de colegiación, una credencial emitida solo a abogados licenciados. Una abogada de 19 años. La sala se congeló. Los murmullos comenzaron suavemente al principio, voces apagadas susurrando en incredulidad. Luego crecieron, extendiéndose por el tribunal como una corriente eléctrica. El fiscal, Javier Morales, que había pasado la mayor parte de la audiencia apenas prestando atención, de repente se enderezó, hojeando frenéticamente sus archivos. Su expresión pasó de aburrimiento a pánico, sus dedos buscando desesperadamente en su teclado cualquier registro que pudiera desmentir lo que acababa de ver. Pero no encontraría nada, porque era real. El juez Salazar, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Parpadeó, luego volvió a parpadear, abrió la boca, como para hablar, y luego la cerró de golpe. Le tomó 3 segundos completos recuperar el control de su expresión, forzando las palabras a salir entre dientes apretados. ¿Qué significa esto exactamente? Lucía ladeó ligeramente la cabeza, estudiándolo como un profesor podría estudiar a un estudiante que lucha con un concepto básico. Significa, señoría, dijo, su voz suave e inquebrantable, que soy una abogada licenciada. Eso es imposible, espetó Salazar, su voz cortante. Tienes 19 años. Lucía dio un golpecito con un dedo perfectamente cuidado sobre la tarjeta de colegiación. Terminé la carrera de Derecho a los 18. Aprobé el examen de abogacía en mi primer intento. Sus palabras cayeron como un martillo, cada sílaba enviando otra onda de choque a través del tribunal ya atónito. Un reportero en la parte trasera alcanzó su teléfono, susurrando urgentemente a su colega. Los agentes cerca de la puerta intercambiaron miradas, sus expresiones vacilando con incertidumbre. El fiscal Morales dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, sus ojos yendo de Lucía a Salazar. Pero Lucía aún no había terminado. Enderezó su postura, mirando directamente al juez, su expresión indescifrable. Y, señoría, continuó, dejando que la tensión se alargara, no estoy aquí solo como acusada. Volvió a meter la mano en su bolso. La sala contuvo el aliento colectivamente. Lucía sacó una carpeta negra delgada y la colocó junto a su tarjeta de colegiación. También estoy aquí en nombre de una organización de vigilancia legal. Y así, todo el caso dio un vuelco. La sonrisa de Salazar desapareció. Su rostro se enrojeció, pero su voz era tensa, controlada. Peligrosa. Un truco, escupió, esto es un truco patético. Pero sus ojos lo traicionaron. Ahora había algo más allí. Un destello de incertidumbre. Lucía lo notó de inmediato. Ella tenía su atención ahora. ¿Lo es?, preguntó, arqueando una ceja. Porque desde esta mañana, tengo plena autorización para realizar una revisión formal de su tribunal. Los susurros en la galería explotaron en murmullos completos. Uno de los secretarios del tribunal se movió incómodo en su asiento. Los dedos de Salazar se crisparon hacia su mazo, pero no lo golpeó, aún no. Esto es ridículo, ladró. ¿Esperas que crea que alguien envió a una adolescente a investigarme?
Lucía no parpadeó. Espero que reconozca que no importa cuántos años tenga, replicó. Solo importa que estoy legalmente autorizada para hacerlo. Morales, aún pegado a su portátil, de repente carraspeó. Todas las miradas se volvieron hacia él. El color había desaparecido de su rostro. Señoría, dudó, tragando con dificultad, antes de finalmente admitir la verdad. Sus credenciales son válidas. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La mandíbula de Salazar se apretó. El tribunal ya no era suyo. Lucía había tomado el control, y él lo sabía. El juez se quedó perfectamente inmóvil, sus dedos agarrando los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Lucía, por otro lado, era la imagen de la calma. Dio un paso lento hacia adelante, su voz mesurada, deliberada. Durante años, señoría, personas como yo han estado frente a usted, sin poder. Dejó que las palabras se asentaran, observando cómo el rostro del juez se oscurecía. Pero hoy, ladeó la cabeza, eso cambia. Los reporteros en la parte trasera escribían furiosamente. Los agentes del tribunal se movían incómodos. Incluso los espectadores, los que se habían reído de ella antes, ahora estaban en silencio. Por primera vez en su carrera, el juez Guillermo Salazar no era quien sostenía el mazo. Y lo sabía. Un silencio espeso colgaba sobre el tribunal, presionando contra las paredes, llenando cada rincón con una tensión no expresada. Su peso era casi tangible. Los dedos del juez Guillermo Salazar flotaban sobre su mazo, sus nudillos volviéndose blancos. Su tribunal nunca se había sentido así antes, como si se le escapara de las manos. En el centro de todo estaba Lucía Navarro. Ya no era solo una acusada. Ya no era solo otra joven negra frente a un hombre poderoso que había sentenciado a cientos como ella sin pensarlo 2 veces. Ahora, ella era quien tenía el poder. Y no estaba dispuesta a soltarlo. Con una mano tranquila y mesurada, Lucía alcanzó la carpeta negra que había colocado en la mesa de la defensa momentos antes. Señoría, dijo, su voz suave y confiada, me gustaría introducir algunos datos en el registro. Abrió la carpeta, revelando una pila gruesa de documentos cuidadosamente compilados. Durante los últimos 15 años, su tribunal ha demostrado un patrón claro e innegable de sesgo racial. Un murmullo recorrió a los presentes. La mandíbula de Salazar se tensó. Eso es absurdo, ladró, pero Lucía ya estaba deslizando el primer documento hacia el secretario del tribunal. ¿Lo es?, preguntó, su voz portando la fuerza silenciosa de una bola de demolición. Porque los números dicen lo contrario. El secretario dudó antes de tomar el documento, sus ojos escaneando las primeras líneas. Los murmullos crecieron. Incluso el fiscal Javier Morales, que había estado tratando de mantenerse fuera de la línea de fuego, se movió incómodo. Lucía se volvió hacia el público ahora, hablando lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Veamos 2 casos casi idénticos. Tomó el primer documento y lo levantó. Caso número 2017 a 0439. Un estudiante universitario blanco, arrestado por disturbios públicos fuera de un bar. Cargos: conducta desordenada y resistencia al arresto. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran antes de continuar. Sentencia: cargos desestimados. El juez citó, levantó la página más alto, leyendo la palabra por palabra, indiscreción juvenil. Algunas personas en el público resoplaron incrédulas. Ahora, comparemos eso, continuó Lucía, con el caso número 2018 a 1172. Sacó el segundo documento y lo colocó junto al primero. Un estudiante negro de último año de secundaria. Mismo cargo, disturbios públicos. Mismas circunstancias. ¿La diferencia? Dio un paso deliberado hacia adelante. El juez Guillermo Salazar lo sentenció a 90 días en la cárcel del condado. El tribunal estalló en jadeos de asombro. Eso es mentira, espetó Salazar, su voz cortante, pero sus ojos se desviaron hacia el documento como si temiera mirarlo demasiado de cerca. No lo es, respondió Lucía con frialdad. Todo está aquí. ¿Quiere que continúe? Alcanzó el siguiente documento. Salazar apretó los dientes. Basta. ¿Por qué?, preguntó Lucía, su tono engañosamente casual. ¿Porque no quiere escuchar los números? Se volvió hacia el público, la prensa, los curiosos que habían venido esperando un juicio rutinario y ahora presenciaban algo mucho más grande. Durante los últimos 15 años, los acusados negros en el tribunal del juez Salazar han recibido, en promedio, el doble de la sentencia que los acusados blancos por los mismos cargos. Los susurros en el tribunal se convirtieron en conversaciones completas. Los reporteros garabateaban furiosamente, algunos alcanzando sus teléfonos. Incluso los agentes junto a la puerta se movían incómodos. El agarre de Salazar sobre su mazo se intensificó. Esto es indignante, escupió. Estás manipulando números para que encajen con tu agenda. La sonrisa de Lucía era afilada como una navaja. ¿Lo estoy? Pasó a otra página, levantándola. Hablemos de cargos por posesión.
Golpeó ligeramente el documento. Un acusado blanco. Primera ofensa. Posesión de marihuana. Su sentencia, libertad condicional. Sacó otro. Un acusado negro. Mismo cargo. Primera ofensa. Su sentencia, dejó que el momento se alargara. 3 años en prisión. Un silbido bajo vino desde el fondo de la sala. Incluso Morales, que había estado mirando su pantalla como si pudiera ofrecerle una escapatoria, finalmente levantó la vista. Señoría, comenzó, su voz extrañamente vacilante. Salazar giró su mirada hacia él. Ni una palabra más. Pero el daño ya estaba hecho. Lucía no había terminado. Señoría, dijo, su voz tan firme como siempre. Si los números no son suficientes, hablemos de precedentes. Metió la mano en su carpeta una vez más y sacó un fallo del Tribunal Supremo. Texas contra Johnson, 1989. El nombre cayó como un martillo. El Tribunal Supremo dictaminó que los desafíos verbales a los agentes de policía no constituyen obstrucción a menos que interfieran físicamente con las acciones de las fuerzas del orden. Dejó que eso se asentara antes de inclinarse ligeramente hacia adelante. Yo hice una pregunta. Eso es todo lo que hice. Pregunté, ¿cuál es el cargo? Su voz era tranquila, pero toda la sala podía sentir la tormenta detrás de ella. Eso no es obstrucción, señoría. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Salazar no tuvo respuesta. Su mazo seguía levantado, pero no lo había golpeado ni una vez. Porque lo sabía, todos en la sala lo sabían. La ley no se preocupa por sus prejuicios, juez. La voz de Lucía bajó ligeramente, obligando a todos a inclinarse hacia ella. Y yo tampoco. La prensa estalló, los flashes de las cámaras destellaban. Morales se frotó las sienes, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Los agentes cerca de la puerta intercambiaron miradas nerviosas. Y Salazar, por primera vez desde que asumió el cargo hace décadas, parecía un hombre que había perdido todo el control de su tribunal. El tribunal estaba en llamas, no en un sentido literal, sino en la forma en que un lugar implosiona bajo el peso de la verdad. El agarre del juez Guillermo Salazar sobre su mazo se había intensificado hasta el punto de que sus nudillos se volvieron de un blanco fantasmal. Quería golpearlo, reclamar autoridad, silenciar el caos, pero el mazo era inútil ahora. Porque su tribunal ya no era suyo. El equilibrio de poder había cambiado. Y Lucía Navarro estaba en el centro de todo, completamente inquebrantable. Esto es ridículo, ladró Salazar, su voz quebrándose bajo el peso del momento. Esta supuesta evidencia, estadísticas fabricadas, casos seleccionados a conveniencia, todo es una farsa. Sus palabras sonaban huecas, incluso para él mismo. Pero no había terminado. Señorita Navarro, usted no es fiscal, no es juez, apenas es abogada. Este es mi tribunal. Lucía ladeó ligeramente la cabeza, estudiándolo como un científico examina un espécimen bajo un microscopio. ¿Su tribunal?, repitió, su voz baja y deliberada. Los murmullos en la galería crecieron, y algunas personas rieron suavemente, la absurdidad de su declaración calando hondo. Lucía colocó ambas manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. No, señoría, este tribunal pertenece a la ley. Y hoy, una pequeña sonrisa cruzó sus labios. La ley lo alcanzó, y entonces, dio el golpe final. Con la facilidad de alguien que había ensayado este momento, Lucía metió la mano en su bolso una vez más. La sala contuvo el aliento colectivamente. Lentamente, sacó un sobre manila sellado, grueso con documentos de aspecto oficial, y lo colocó sobre la mesa. Esto, dijo, golpeando ligeramente el sobre, es una notificación formal del Comité Federal de Ética Judicial. La respiración de Salazar se entrecortó. ¿Qué? Lucía abrió el sobre, revelando una declaración impresa con el sello oficial del CFE con acento agudo J. Desde el mes pasado, continuó, el comité lanzó una investigación sobre los fallos de su tribunal. Se han presentado quejas, se han analizado datos, han surgido testigos. Salazar retrocedió en su silla, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. No, esto es un malentendido. Lucía levantó una sola hoja impresa y la mostró a la sala. Este es un informe oficial que destaca las sentencias desproporcionadas en su tribunal. Sacó otro documento. Este enumera los nombres de acusados negros que recibieron castigos más severos por primeras ofensas mientras los acusados blancos en casos similares quedaron libres. Los colocó uno por uno. Y esto, levantó el documento final, es una petición, firmada por más de una docena de abogados de derechos civiles y exacusados, exigiendo su suspensión inmediata. Los murmullos estallaron en un caos total. Y entonces, las puertas al fondo del tribunal se abrieron de golpe. 2 hombres con trajes oscuros entraron. Se movieron con precisión deliberada, su presencia cortando el caos como un cuchillo. El aire cambió, como si la propia estructura del tribunal se hubiera transformado.
Uno de ellos, un hombre alto con cabello canoso y una expresión endurecida, dio un paso adelante y sacó una placa de su bolsillo. Juez Guillermo Salazar, anunció, por orden del Comité Federal de Ética Judicial, queda usted suspendido de inmediato a la espera de una investigación adicional. La sala explotó. No, Salazar se atragantó. Ustedes no pueden hacer esto. Pero nadie lo escuchaba. La prensa enloqueció, los flashes de las cámaras destellaban, los reporteros escribían frenéticamente actualizaciones en sus teléfonos. Agentes federales acaban de entrar al tribunal, el juez Salazar está siendo suspendido en el acto, esto es histórico. Los espectadores que una vez habían sido observadores silenciosos ahora vitoreaban. El tribunal que una vez había pertenecido a Guillermo Salazar se estaba volviendo contra él en tiempo real. Los agentes junto a la puerta, los mismos que se habían burlado de Lucía antes, ahora parecían inquietos, mirándose entre sí, inseguros de si debían seguir allí o simplemente irse. El fiscal Javier Morales, que había pasado todo el juicio intentando mantenerse neutral, finalmente rompió su silencio. Señoría, dijo Morales, su voz extrañamente firme ahora, la fiscalía retira oficialmente todos los cargos contra la señorita Navarro. La cabeza de Salazar se alzó de golpe. ¿Qué? Morales no lo miró, estaba mirando a Lucía ahora. Y había algo diferente en sus ojos. Tal vez era respeto, tal vez era miedo, tal vez era reconocimiento, que acababa de presenciar algo mucho más grande que un solo caso. Señoría, continuó Morales, a la luz de los recientes acontecimientos y la clara conducta indebida judicial, el Estado no tiene interés en seguir adelante con este caso. No pueden hacer esto. Salazar estaba prácticamente echando espuma por la boca ahora, su rostro enrojeciéndose, su compostura completamente perdida. Pero nadie lo escuchaba. Los agentes federales se acercaron, subiendo al estrado. Juez Salazar, dijo el agente principal, su voz tranquila pero firme, por favor, baje del estrado. Salazar miró a su alrededor desesperadamente, como buscando a alguien, cualquiera, que lo respaldara. Pero los agentes no se movían. La prensa seguía escribiendo furiosamente. Los espectadores susurraban, grababan, observaban. Y Lucía, ella solo estaba allí, mirándolo de la misma manera que él había visto a innumerables acusados desmoronarse bajo sus fallos. Salazar se levantó de su silla, sus manos temblando. Esto es un error, murmuró. He servido a este tribunal durante 30 años. Esto es una cacería de brujas. Una mujer desde la galería rió secamente. Dígaselo a mi hermano, gritó. Todavía está en la cárcel por el mismo cargo que usted desestimó para un universitario blanco. Una ola de acuerdo recorrió a la multitud. Salazar ni siquiera pudo responder. Mientras los agentes federales lo conducían hacia la salida, la realidad se asentó. Ya no era él quien estaba en control. Este ya no era su tribunal. Y Lucía Navarro acababa de hacer historia. Las puertas del juzgado se abrieron de golpe, y una avalancha de ruido golpeó a Lucía Navarro como una ola gigante. En el momento en que salió, los reporteros la rodearon, sus voces superponían N12 en un frenesí de preguntas, sus cámaras destellando tan rápido que parecía una luz estroboscópica. Señorita Navarro, ¿cómo se siente al derribar a un juez en funciones? ¿Sabía de la investigación antes de hoy? ¿Era este su plan desde el principio? ¿Cree que esto llevará a que más jueces rindan cuentas? La multitud avanzó, los micrófonos se acercaban a su rostro, las cámaras capturaban cada ángulo de la mujer que acababa de desmantelar la carrera de Guillermo Salazar en tiempo real. Pero Lucía, ella se mantuvo firme, su postura era estable, su expresión indescifrable. Podía sentir el peso de todo asentándose sobre sus hombros, el poder, las consecuencias, la magnitud de lo que acababa de suceder. Había entrado a ese juzgado como acusada, salió como un símbolo de justicia. Y no iba a permitir que nadie tergiversara la narrativa. Levantando una mano, silenció a la multitud con nada más que su presencia. Las preguntas se apagaron, los flashes disminuyeron, y en una sola respiración, recuperó el control del momento. No hice esto por fama. Su voz era fuerte, inquebrantable, cortando el caos como una hoja. Lo hice por justicia. Un silencio se asentó sobre la multitud. Y luego, el primer grito de apoyo resonó. Luego otro, y otro. Hasta que toda la multitud estalló en aplausos. Mientras el ruido crecía a su alrededor, el teléfono de Lucía vibró en su bolsillo. Fue tan sutil, tan fácil de pasar por alto en medio del caos. Pero por alguna razón, lo sintió como una señal de advertencia. Deslizando la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y miró la pantalla. Número desconocido, y justo debajo, un mensaje de texto. Tenemos que hablar. Tengo algo que querrás ver. El corazón de Lucía dio un vuelco. Su agarre en el teléfono se apretó, su mente ya acelerada. No había dado su número a nadie nuevo recientemente. Quienquiera que fuera esto, la había encontrado. El momento era demasiado perfecto.
Su instinto, el mismo que la había guiado a través de la escuela de leyes, a través de juicios, a través del caos de la batalla en el tribunal de hoy, le decía una cosa con absoluta certeza. Esto no ha terminado. Levantó la vista, escaneando los rostros a su alrededor, buscando a alguien que la mirara demasiado de cerca, alguien fuera de lugar. Nada, pero ella sabía que no debía asumir que estaba sola. La mente de Lucía repasó todo lo que la había llevado a este momento. La caída de Salazar no fue al azar, no se trataba solo de un mal juez siendo expuesto. Los datos que había recopilado, los años de sentencias desproporcionadas, el claro sesgo racial, no eran solo sobre Salazar. Era sistémico, y si alguien había estado observándola, siguiéndola, esperando hasta ahora para contactarla, eso solo podía significar una cosa. Había más corrupción, más jueces, más vidas destruidas por un sistema diseñado para mantener a personas como ella en desventaja. Había pensado que ganar la batalla de hoy traería paz. Pero en cambio, había abierto una puerta a algo mucho, mucho más grande. Y alguien, en algún lugar, estaba a punto de mostrarle cuán profundo llegaba esto. Lucía exhaló, agarrando el teléfono un poco más fuerte. Tenía una opción. Podía irse ahora mismo, dejar que los titulares llamaran esto su victoria, dejar que el mundo siguiera adelante mientras ella volvía a una vida normal. O, podía dar un paso hacia lo desconocido, hacia una lucha que nadie más estaba dispuesto a asumir. Miró a los reporteros que aún la observaban, esperando más palabras, más respuestas. No dijo nada. En cambio, se dio la vuelta, caminando hacia su coche, su teléfono aún en la mano, su mente ya decidida. Porque Lucía Navarro nunca había sido el tipo de persona que se aleja de la verdad. Y no iba a empezar ahora. La batalla de Lucía Navarro contra el juez Salazar nunca fue solo sobre un caso. No se trataba de probar su propia inocencia o incluso de exponer a un juez corrupto, se trataba de hacer rendir cuentas al poder, de desafiar un sistema diseñado para silenciar a personas como ella. Su historia es un testimonio de una verdad mayor. La justicia no es algo que simplemente se da, hay que luchar por ella, exigirla y defenderla, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Asterisco el poder del conocimiento asterisco el arma más grande de Lucía no fue la fuerza ni las conexiones, fue su inteligencia, su investigación y su creencia inquebrantable en la ley. Entendió que el conocimiento es poder, y cuando se está armado con la verdad, incluso las instituciones más arraigadas pueden ser desmanteladas. Asterisco la corrupción prospera en el silencio asterisco durante años, Salazar operó sin consecuencias, sus prejuicios arruinando innumerables vidas porque nadie se atrevía a desafiarlo. Pero Lucía demostró que una sola voz, armada con evidencia y coraje, es suficiente para sacudir todo un sistema. La lucha por la justicia es continua derribar a Salazar no fue el fin, fue solo el comienzo. En el momento en que Lucía recibió ese mensaje misterioso, quedó claro que la corrupción no se limita a un solo tribunal. La justicia no es un destino, es una lucha continua que exige vigilancia, resiliencia y sacrificio. El cambio viene de quienes se niegan a retroceder Lucía, podría haberse conformado con el sistema. Podría haberse declarado culpable, aceptado su destino y seguido adelante. Pero no lo hizo, mantuvo su posición, sabiendo que la verdad importa, incluso cuando incomoda a la gente. La lección aquí, nunca asumas que algo es demasiado grande para cambiar. Nunca creas que la injusticia está demasiado arraigada para ser arrancada. El sistema solo tiene poder porque la gente lo permite. Y cuando alguien como Lucía se levanta, se niega a ser silenciada y exige rendición de cuentas, el cambio se vuelve inevitable. Porque la justicia no simplemente ocurre, se hace.